Dile no a la religión. ¿Qué tal? Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos. Y acomódense y vayan trayendo sus notas, porque hoy no venimos a perder el tiempo como muchos lo hacen, al seguir esas fantasías doctrinales de las religiones y denominaciones del mundo, que te ofrecen de todo, menos la vida eterna en el reino. Miren, mientras organizaba el material para hoy, me quedé observando el panorama mundial. Y hermanos, hermanas, es alarmante. Si ustedes abren los ojos, se darán cuenta de que este mundo no va a la deriva por casualidad. Va encaminado directito a un abismo de confusión. ¿Y saben por qué? Porque el sistema religioso tradicional se ha encargado de inundar las naciones de doctrinas de hombres. Hoy en día, la religión se convirtió en un supermercado donde cada quien fabrica un Dios a su medida. Doctrinas que te dicen que no importa cómo vivas, doctrinas que anularon las instrucciones del Padre, teologías que te prometen riquezas, pero te vacían el alma. El mundo está anestesiado, siguiendo ciegamente a líderes que inventan mandamientos humanos para cuidar sus propios imperios. Pero en este canal de estudio nos negamos a ser parte de esa masa engañada. Hoy vamos a ver cómo, mientras la corrupción y las mentiras religiosas aumentan en la humanidad, el verdadero camino del justo brilla con más fuerza. Así que prepárense, porque hoy venimos a despertar conciencias con la verdad, con esta verdad, sin filtros. Ahora sí les quiero decir desde lo más profundo de mi corazón, Shabbat Shalom, mis amados hermanos y hermanas en la fe. Hoy vamos a entrar en un estudio que toca las fibras más sensibles de la realidad que todos vemos, que todos sentimos, que todos experimentamos a diario, pero que poquísimos se atreven a enfrentar con la verdad sin filtros en la mano. Vivimos en un mundo donde la corrupción ya no sorprende a nadie. La gente la ve en las noticias y sigue caminando. La gente la escucha en las esquinas y se acostumbra a ella. La gente la sufre en su propia carne y simplemente se resigna. Pero tú y yo, hermano, hermana, no fuimos llamados a la resignación. Fuimos llamados a discernir, a entender los tiempos, a caminar en la luz y a mantenernos firmes y rectos como columnas de piedra en medio de un edificio social que está desmoronándose ante nuestros ojos. Cuando la corrupción social, moral y espiritual empieza a multiplicarse a nuestro alrededor, la mayoría de las personas entran en pánico, se amoldan al sistema o simplemente se dejan arrastrar por la corriente. Pero es ahí, en medio de la peor decadencia, donde el camino que decides transitar revela de qué estás hecho y a quién perteneces. ¿Ok? Pero antes de entrar, antes de que abramos las escrituras de lleno en este día apartado, mis hermanos y mis hermanas, elevemos nuestro clamor y pidamos que ahí donde están, cierren sus ojos y unamos nuestros corazones en una oración, en un mismo ruach, en un mismo espíritu, ante el trono de la gracia. Oremos. Abba Kadosh, Padre eterno, Rey del universo, Yahweh Elohim, en este santo y bendito Shabbat, nos presentamos ante ti con temor, temblor y profunda gratitud. Te damos gracias, Padre, por habernos apartado del ruido del mundo
y por el privilegio de entrar en tu reposo. En este momento, con el corazón desnudo ante tu tribunal, te pedimos perdón de manera voluntaria y consciente por cada uno de nuestros pecados y por nuestras faltas, rebeliones y por cualquier impureza en nuestros pensamientos o palabras. Clamamos por tu compasión. Purifica nuestras vestiduras y borra nuestras transgresiones mediante la sangre del pacto de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach. Que tu Ruach HaKodesh sople hoy sobre nosotros, alineando nuestra mente a tu Santa Torah. Padre Celestial, extendemos nuestras manos rogando tu provisión y tus bendiciones sobre cada hogar aquí representado. Desata tu shalom que sobrepasa todo entendimiento en los matrimonios y en nuestros hijos. Te pedimos de manera muy especial por la salud de tu pueblo. Ministra sanidad física, restaura los cuerpos enfermos, fortalece los huesos de tus siervos y llénanos de vigor espiritual para seguir caminando en tu verdad sin desmayar. Que tu blindaje, tu shamar, nos custodie de toda obra del enemigo. Abre hoy nuestros ojos espirituales para que este estudio no sea solo conocimiento, sino vida y transformación. Recibimos tu Shabbat con gozo y alegría, en el nombre soberano de nuestro amado Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado. Amén y amén. Ok. Para entender que el Creador no nos llamó a ser copias del montón, sino un pueblo con una mente completamente diferente y restaurada, vayamos al texto puro. Ustedes saben que yo uso la versión israelita nazarena, yo uso la 2023. Y vámonos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde el Sheliach, Shaul, o Pablo, nos da la orden de operaciones. Ahí Romanos 12:2 nos dice, muy claro, hermanos, yo se los he dicho ya en varios estudios, porque es muy importante. Dice, no se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Ahí está la clave, mi hermano, mi hermana. Mientras la gran parte de la humanidad vive con la mente amoldada y adormecida por los dogmas, las tradiciones de hombres y las teologías baratas de las denominaciones, nosotros nos negamos rotundamente a seguir ese molde. Nosotros somos completamente diferentes al resto de la humanidad, como tú y yo, mi hermano, mi hermana, que están siguiendo este canal, en donde los estudios son 100% de las Sagradas Escrituras, sin intervenciones religiosas ni denominacionales, ni siguiendo doctrinas de hombres, ni nada que se le parezca. No por orgullo humano, sino porque nuestra mente ha sido renovada por la instrucción pura del Creador. Mientras el mundo entero se deja engañar por fábulas que apelan a la comodidad, nosotros tenemos el discernimiento para rechazar la mentira religiosa y mantener las escrituras en la mano. Esta diferencia de mente no es solo para tener conocimiento guardado, no. Se tiene que notar en la práctica diaria. Mientras los hombres sin entendimiento ven la crisis y la corrupción como una excusa para corromperse más, el pueblo que conoce a su Elohim ve el panorama con otros ojos. Veamos cómo el remanente aprovecha lo que otros desperdician. La gran mayoría de la humanidad camina a ciegas, perdiendo el tiempo en el entretenimiento y el consumismo del sistema corrupto. Pero nosotros sabemos aprovechar las oportunidades. Cada crisis en el mundo, cada momento de maldad y cada tambaleo del sistema religioso tradicional es, para nosotros,
una oportunidad de oro para brillar con más fuerza, para profundizar en el estudio, para enderezar nuestros caminos y para mostrarles a las almas sedientas que hay un camino de regreso a la Torá y a la verdad. Nosotros no gastamos el tiempo que el Padre nos da, lo redimimos. No nos dejamos arrastrar por el engaño colectivo porque nuestra identidad está definida en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro. Cuando la corrupción aumenta, los tibios se mezclan con el lodo, pero los verdaderos siervos aprovechan el momento para santificarse más y marcar la diferencia. Hoy no venimos a hablar de política humana. No vamos a debatir sobre partidos, ni sobre países, ni sobre nombres o ideologías terrenales de izquierda o derecha. No. Hoy vamos a desnudar la condición humana, la corrupción globalizada y el verdadero camino del justo. Ese sendero angosto que nuestro maestro Yeshua HaMashiach nos trazó con su propia vida. Pero antes de abrir los rollos de las Escrituras, quiero que escuchen con atención esta crónica histórica. Se llama El hombre que barría su calle. Dice, en una antigua provincia del Medio Oriente, un hombre vivía en una ciudad completamente carcomida por la corrupción. Los gobernantes cobraban impuestos abusivos para enriquecerse. Los comerciantes manipulaban las balanzas para estafar al pobre. Los jueces vendían sus sentencias al mejor postor. Y los líderes religiosos fingían piedad mientras devoraban los bienes de las viudas. La población vivía cansada, deprimida, asfixiada y sin un gramo de esperanza, como lo hay ahorita lamentablemente en muchos países. Un día, un joven del pueblo vio al anciano barriendo meticulosamente el frente de su casa, quitando la tierra y ordenando las piedras de su acera. El joven se le acercó con frustración y le dijo, ¿por qué pierdes tu tiempo barriendo tu calle? ¿Acaso no ves que toda la ciudad está sumergida en la inmundicia? ¿No te das cuenta de que a nadie le importa y nadie hace nada? Esta ciudad ya está perdida. El anciano se detuvo, apoyó sus manos en la escoba, sonrió con paz y le respondió, hijo, yo no tengo el poder ni los ejércitos para limpiar toda la ciudad, pero este pequeño tramo de calle me pertenece a mí. Yo sí puedo mantener limpio mi espacio. Y te aseguro una cosa, cuando mi rey regrese a tomar posesión de este lugar, mi calle estará lista. Mi hermano, mi hermana, esta historia es el espejo del estudio de hoy. No importa lo que la masa decida hacer en la oscuridad. Lo único que legalmente te va a juzgar es lo que tú decidas hacer con la luz que se te ha dado. La rectitud comienza contigo, con tu entorno inmediato, con tu matrimonio, con tus hijos. El mundo entero es un océano demasiado grande para que una sola persona lo cambie. Pero si tú limpias y transformas tu propio metro cuadrado mediante la obediencia, la luz brillará con tanta fuerza que la oscuridad de este sistema no la podrá apagar. Miren, la raíz de este cáncer es que la corrupción nació en el corazón, no en el sistema, ¿ok? Ojo con eso. Vamos a entrar con rigurosidad a la escritura y a lo que la arqueología confirma. La religión tradicional te ha hecho creer que la corrupción es un problema de los gobiernos modernos o de la economía actual. Esa es una mentira para desviar tu responsabilidad. La corrupción es tan antigua como el hombre mismo porque no nació en una institución. Nació en el diseño interno del ser humano caído. Vamos a abrir la escritura en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 6, versículo 11, que dice claramente: la tierra estaba corrompida delante de Elohim y llena de violencia. Detengámonos a analizar la pateografía del texto hebreo para poder entender mejor el estudio.
La palabra utilizada aquí para corrompida es shahat. En los lexicones antiguos, shahat no significa simplemente hacer algo malo. Su significado legal es, y ojo con esto, arruinar por completo, pudrir, destruir el diseño original, pervertir un pacto y entrar en descomposición biológica y moral. ¿Y qué nos dice la arqueología sobre esto? Bueno, las excavaciones arqueológicas en las bibliotecas reales de Nínive, Mari y Ugarit sacaron a la luz miles de tablillas de arcilla cuneiforme que registran los contratos, juicios y códigos de las sociedades antiguas contemporáneas al texto bíblico. ¿Pero qué descubrieron los arqueólogos? Ok, bueno. Descubrieron registros idénticos de los descritos en Bereshit, sociedades devoradas por la violencia, contratos matrimoniales adulterados, desfalcos masivos por parte de los sacerdotes de los templos paganos y soberanos que se autoproclamaban dioses para violar los derechos de su pueblo. ¿Y acaso no es lo mismo que estamos viviendo ahora, en la actualidad, en los poderes políticos, religiosos y sociales? La arqueología no miente. La corrupción no es un invento del siglo XXI, no, para nada. Es una peste antigua, es humana, es un problema de raíz espiritual. La Escritura jamás califica la corrupción como un evento aislado de un solo país o de una sola cultura. La palabra determina un diagnóstico global y severo. Leamos Bereshit, Génesis 6:5, que dice: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todo el tiempo. Fíjense desde cuándo, Bereshit 6:5, y nuestro padre estaba diciendo eso. Fíjate en la precisión del lenguaje judicial de Yahweh. Solamente mala todo el tiempo. No había espacio para la neutralidad. Milenios después, nuestro maestro Yahshua se paró frente a los líderes religiosos de su época y confirmó que esta patología espiritual se intensificaría al final de los tiempos, como actualmente está sucediendo. Vámonos a Mateo 24:12, que dice bien claro, hermano: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No les dice nada esto, mis hermanos, mis hermanas? Porque lamentablemente eso es lo que está sucediendo ahora en nuestros tiempos actuales. En los manuscritos griegos más antiguos, la palabra utilizada para maldad o injusticia era anomía. Este término es una clave teológica fundamental que la religión tradicional ha tratado de ocultar. Por favor, pongan mucha atención a esto, porque es muy importante para poder discernir lo que está sucediendo ahora en nuestros países, o mejor dicho, en el mundo entero. Anomía se compone del prefijo a, que quiere decir sin, y la palabra nomos, ley. Por lo tanto, anomía significa literalmente vivir sin ley, rechazar la instrucción, violar la Torá y operar en total desprecio por los mandamientos del Creador. La corrupción globalizada que tú estás viendo hoy en las calles no es crisis política, es anomía pura. Es un mundo que decidió borrar la Torá de Yahweh de sus códigos morales, y cuando quitas la instrucción del Padre, lo único que queda es un corazón humano podrido que busca su propio beneficio a costa de lo que sea. Hermanos, hermanas, el justo no se bendece ni se mezcla, no se vende ni se mezcla. Aquí es donde este estudio se vuelve rígido y te confronta directamente a ti que me estás escuchando a través de esta pantalla. ¿Qué espera el creador de un verdadero hijo de la alianza cuando todo el sistema a su alrededor está completamente torcido? La respuesta legal
está escrita en el libro de Shemot, Éxodo 23:2, que nos dice, bien claro, no sigas a la multitud para hacer el mal. Creo que está bien claro, ¿verdad? Este mandamiento revela un principio cósmico. La corrupción siempre busca ser colectiva, pero la justicia ante el tribunal celestial siempre será estrictamente individual. Ahí vas a estar tú solo o tú sola, nadie más. La masa se ampara en el anonimato de la multitud para pecar diciendo, todos lo hacen, no pasa nada. Pero ¿saben algo? Que el justo se sostiene por su identidad en el Creador. Y para probarte esto históricamente quiero que hagamos un viaje a la arqueología de la tierra de Israel. Porque durante las excavaciones en los yacimientos de Lachish, Megiddo y Azor, los arqueólogos desenterraron los archivos administrativos de los tiempos de los reyes de Israel y Judá. Encontraron cientos de óstracos, estos son fragmentos de vasijas de barro escritas con tinta, que servían como recibos fiscales y registros de propiedad. Las pruebas físicas demostraron un colapso moral institucionalizado, pesas de piedra que habían sido limadas ilegalmente para cobrar más grano al pueblo, registros de jueces que aceptaban sobornos en forma de aceite y ganado y sellos oficiales falsificados. Sin embargo, en esas mismas capas arqueológicas, dentro de las viviendas más humildes y pequeñas de la periferia, se encontraron sellos personales y vasijas domésticas con inscripciones paleo-hebreas que decían pertenecientes a Yahweh o fieles a Yahweh. El veredicto de la historia es que mientras las élites, los palacios y la estructura religiosa se vendían por dinero y se corrompían hasta la médula, existía un remanente escondido de familias ordinarias que decidieron no tocar la inmundicia del sistema y mantener sus hogares limpios para el Creador. La historia se repite hoy. La masa se contamina, pero los fieles permanecen. Esta es la anatomía de la integridad frente al soborno. La religión nos ha enseñado que ser una persona buena es ir a sentarse en una banca a cantar coritos. Pero las escrituras son prácticas y severas al definir el carácter de un hijo de Yahweh. Leamos Mishle, Proverbios 20, capítulo 20, versículo 7. El justo camina en su integridad. Dichosos sus hijos después de él. Fíjense, la palabra hebrea para integridad es tom. Su traducción exacta es ser completo, entero, macizo, sin grietas, sin doblez y sin mezcla. Un objeto que tiene tom es de una sola pieza. No muestra una cara en la congregación y otra cara oculta en su negocio o en su intimidad cuando nadie lo ve. La integridad no es perfección humana, es coherencia legal absoluta entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Por eso, el verdadero justo tiene una característica inquebrantable que la Torá describe en Devarim, ahí en Deuteronomio 16:19, que dice, ¿cómo vemos esto? Ahora dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La raíz hebrea para soborno es shohad, que significa un regalo diseñado para cegar, un incentivo económico para torcer la justicia. Si miramos la historia del antiguo cercano Oriente en los códigos legales de Ebla, se estipulan castigos severos para los inspectores que aceptaban shohad para alterar los límites de las tierras. El Creador sabe que el dinero mal habido tiene un efecto espiritual destructivo, porque nubla el discernimiento del hombre y lo hace llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Pero el justo prefiere comer pan seco con integridad antes que sentarse en la mesa de los corruptos con las manos llenas de dinero sucio. Fíjense qué importante. Pero, ¿cómo se logra mantener esta firmeza cuando la presión social es asfixiante? La respuesta no está en quejarse del gobierno en las redes sociales, sino en aplicar un principio que practicaban los antiguos siervos de Yahweh. Leamos lo que el salmista declaró en Teilim, ahí en Salmo 139, 23. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La corrupción es externa, mi hermano, mi hermana, pero entra al interior a través de microdecisiones diarias. A mediados del siglo XX, los descubrimientos arqueológicos en las cuevas de Qumran, o sea, los rollos del Mar Muerto, revelaron cómo vivían las comunidades de escribas que decidieron apartarse de la corrupción del templo de Jerusalén, controlado por los saduceos políticos de la época. En sus documentos de disciplina interna, se descubrió que realizaban un ritual de introspección diaria obligatorio llamado Heshbon Nefesh, que se traduce literalmente como la contabilidad de la mente o el balance del alma. Cada noche, antes de dormir, cada miembro se examinaba a sí mismo con rigor judicial. ¿Estafé hoy a alguien con mis palabras? ¿Tuve un pensamiento de codicia? ¿Acepté alguna ventaja injusta? ¿Traté con dobleza a mi hermano? Ellos no operaban en una religión mística, vivían en una responsabilidad legal diaria ante el Creador. Sabían perfectamente que la corrupción del mundo se combate purificando el interior de la vasija. Vamos a ir cerrando este estudio poniendo sobre la balanza el desenlace final de esta historia, porque Yahweh no va a permitir que la injusticia gobierne sobre la creación de manera indefinida. El sistema temporal tiene fecha de caducidad. Leamos Mishle, Proverbios 2:8. Y miren lo que dice, muy claro. Él guarda los caminos de los justos y preserva el sendero de sus fieles. La palabra hebrea para guarda o preservar es shamar, que significa poner una cerca de espinos alrededor, vigilar como un centinela de guerra, blindar y proteger contra el enemigo. Yo siempre se los he dicho, mis hermanos. Tú amas a nuestro Padre en espíritu y en verdad, y Él dice que Él te va a cuidar, te va a proteger de la ira venidera. Tu seguridad en esta tierra no depende de la estabilidad económica de tu país ni de quién gane las próximas elecciones, no. Checa esto. Tu seguridad legal y física depende del camino por el cual estás caminando. Si caminas en el sendero de la Torá, tienes el blindaje y el shamar del Creador del universo sobre tu cabeza. Y el clímax de nuestra esperanza está profetizado en Teilim, en Salmos 37, 29, cuando dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. La palabra hebrea para heredarán es yarash, que en el ámbito legal hebreo significa tomar posesión legal, administrar con autoridad de gobierno y expulsar a los ocupantes ilegales. Esto no es una metáfora poética o una alegoría para el cielo. Esto es una promesa jurídica y geopolítica literal. El maestro Yahshua lo ratificó en el Sermón del Monte cuando dijo, dichosos los mansos porque ellos tomarán posesión de la tierra. La regla de la comunidad encontrada en Qumran confirma que el remanente fiel de Israel no esperaba irse a vivir flotando en una nube en el espacio exterior. Su fe histórica y bíblica era clara.
Ellos sabían que este sistema corrupto sería destruido por el juicio divino y que los justos resucitados serían establecidos aquí mismo en la tierra como gobernantes, magistrados, maestros y restauradores bajo el reino del Mesías. Y sí, tú, mi hermano, mi hermana, estás entrenando hoy en la integridad, estás entrando, hoy en la integridad para administrar el reino del mañana. Mis amados hermanos y hermanas, hemos recorrido un mapa bíblico, arqueológico e histórico contundente desde el libro de Bereshit hasta las profecías del fin del mundo. La evidencia ha sido puesta sobre la mesa con total rigurosidad y sin anestesia religiosa. Llegamos al segundo final, al momento en que la palabra se aparta y te mira fijamente a los ojos a través del texto de Josué, de Yahoshua, Josué 24:15, que dice: escojan hoy a quién van a servir. Así de simple. Hoy es tu oportunidad. ¿A quién vas a servir? Porque si vas a servir a nuestro Padre es 100%. Él no te quiere perfecto. Él te quiere dispuesto a luchar. No es fácil, porque el mundo se te viene encima. Vas a luchar contra el mundo. Eso que te quede claro. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que ser fuertes hasta el final, porque el que persevera hasta el final, este es el que se va a salvar. Por eso, escojan hoy a quién van a servir. La palabra es bajar, que quiere decir que es determinar tu destino mediante una decisión irreversible de tu libre albedrío. La corrupción es colectiva, masiva y ruidosa, pero la justicia es silenciosa, íntima e individual. La corrupción pertenece a la matriz moribunda de este mundo, pero la justicia le pertenece al corazón del Eterno. No importa lo que los gobiernos hagan, no importa lo que la multitud decida hacer en la oscuridad. Lo único que verdaderamente importa hoy es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir mimetizándote con el sistema, doblando tus principios por unos cuantos billetes o camuflando tus pecados detrás de una religión tradicional? ¿O te vas a levantar hoy mismo, vas a tomar tu escoba espiritual y vas a empezar a limpiar con integridad absoluta tu propia calle para esperar el regreso de tu rey? Tú tienes la pluma en la mano para firmar tu sentencia. Miren el contraste, mis hermanos. La Escritura dice que el camino del justo va en aumento como la luz del día, pero el impío camina en la oscuridad profunda. Ni siquiera sabe a dónde va a trozar. ¿Y qué significa trozar aquí? Significa romperse, quebrarse, destruirse la vida. El impío va caminando en las tinieblas de su desobediencia y de repente, ¡pum!, viene la ruina, viene la enfermedad, viene el juicio y se troza por completo. Y lo más triste es que ni siquiera sabe por qué se rompió, porque rechazó la luz de la verdad. Abba Kadosh, Padre eterno y justo, ante el tribunal de tu presencia nos presentamos hoy con el corazón desnudo. Te damos gracias infinitas por el impacto de tu palabra viva, que corta como espada de dos filos y arranca toda costra de mentira religiosa de nuestras mentes. Te pedimos perdón si en algún momento nos hemos dejado arrastrar por la corriente de este sistema corrupto, si hemos callado ante la injusticia o si hemos permitido que la anomía de este mundo contamine el altar de nuestros hogares. Te rogamos que inyectes en nosotros tu espíritu de fortaleza. Haznos hombres y mujeres íntegros de una sola pieza, que posean Tom y Emet en su interior. Danos el valor civil y espiritual para no vendernos ante el soborno, para no doblar nuestras rodillas ante los ídolos de yeso de la tradición y para no callar la verdad por complacer a los hombres. Guarda nuestros pasos, sé nuestra roca y nuestro shamar en medio de la tempestad económica y moral que azota el planeta. Que nuestras casas sean faros de santidad donde tu Torah se viva
y se respire a diario. Manténnos fieles, firmes y alertas, limpiando nuestra calle con temor y temblor, esperando con gozo el día bendito en que tu Hijo Yahshua HaMashiach regrese a establecer la justicia eterna sobre esta tierra. En su nombre puro y soberano lo pedimos, lo creemos y lo sellamos. Amén y amén. Mis amados hermanos, hasta aquí la palabra hablada. Yo, con autoridad, yo solo hoy he sido una voz. Más bien dicho, la palabra ha hablado hoy con autoridad, no yo. Yo solo he sido una voz, un instrumento de barro para hacértela llegar. Porque la verdad absoluta no me pertenece a mí. Proviene directamente de la boca del Creador de los cielos. Cada uno de ustedes, por el diseño de Yahweh Elohim, está dotado de libre albedrío para decidir qué va a hacer a partir de este minuto con instrucción que acaba de escuchar. La verdad jamás va a obligar a nadie a obedecer, pero la verdad sí tiene el poder legal de confrontarte y dejarte sin excusas ante el tribunal. Recuerda muy bien esto y llévatelo grabado en el alma antes de apagar tu pantalla. Cuando dejes este cuerpo de carne y te presentes ante el Creador, no habrá templos humanos que te defiendan, no habrá concilios religiosos que aboguen por ti, ni podrás escudarte en los errores de tu pastor o en las tradiciones heredadas de tu familia. En ese segundo final solo quedarán desnudas tus obras y tu camino. Habrá únicamente dos destinos eternos frente a ti: la gloria del reino restaurado o el lago de fuego. Y ese destino final no lo va a elegir nadie más por ti. Lo estás eligiendo y construyendo tú mismo con cada decisión que tomas a puerta cerrada todos los días. Aunque te escondas, todo va a salir a la luz. Que el Padre les dé el discernimiento para elegir la vida. Y mis hermanos, mis hermanas, ha sido un honor excelso y un verdadero placer compartir este banquete de las Sagradas Escrituras con cada uno de ustedes. Gracias por abrir las puertas de sus hogares, por escuchar con reverencia y por caminar juntos en este proceso histórico de restauración. Que el Shalom eterno y las bendiciones del Todopoderoso Yahweh Elohim custodien sus mentes, guíen sus pasos y gobiernen sus corazones hoy y siempre, en el nombre de nuestro amado Maestro, Rey y Salvador, Yahshua HaMashiach. Shalom para toda la familia. Y mis hermanos, mis hermanas en la dispersión, si este estudio profundo ha confrontado tu vida y ha sido un bálsamo de bendición para tu crecimiento espiritual, te invito con todo mi corazón a suscribirte ahora mismo a este canal y a unirte de manera activa a este ministerio de verdad y restauración bíblica. En este rincón de internet ponemos a tu disposición cientos de estudios exhaustivos disponibles para ti. Clic a un solo clic. Temas analizados con la máxima rigurosidad histórica, lingüística y arqueológica. Enseñanzas directas, sin rodeos teológicos, presentadas con temor reverente y amor ferviente por la palabra original. Cada pieza de este backlog está diseñada minuciosamente para despertar conciencias adormecidas, fortalecer la fe del remanente y guiar tus pies en el camino angosto. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario nos ayudarán a romper el algoritmo del sistema y lograr que esta semilla de verdad alcance a más almas sedientas que necesitan luz en estos tiempos de oscuridad global. Y recuerda siempre esto, amada familia. Comparte y reparte estos estudios con toda libertad. Son completamente gratuitos. Este siervo no cobra un solo centavo por llevarte la verdad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Porque lo que por gracia recibimos, por gracia entregamos. Gracias por sostener mis manos y caminar junto a nosotros en este hermoso ministerio. Que Yahweh bendiga con abundancia tus caminos en Yahshua HaMashiach. Y Shalom, Shabbat Shalom, amada familia. Nos vemos en nuestra próxima reunión, si el Elohim Eterno
así lo permite. Cuídense mucho y hasta la próxima.